Pues buenos días, familia, iglesia, quien nos visita. Qué gusto verlos nuevamente, es sin duda un privilegio el hecho de podernos reunir pensando que Dios está con nosotros y tiene sin duda una palabra muy específica para nuestras vidas. Hemos estado estudiando fundamentos firmes y creo que ha sido de grande bendición porque nos ha hecho recordar muchas condiciones del ser humano que hasta la fecha han recaído en sin duda perjuicio o malestar en el seguimiento desde que Dios corrigió, sentenció, hubo juicio en la separación de una comunión con su creación, en este caso con Adán y Eva primeramente. Antes de empezar, quiero posicionarme en dónde estamos de nuestro estudio que hemos estado ya un mes, un poquito más de un mes, y creo que nos estamos perfilando en dos caminos que ahí el ser humano puede escoger. El camino sin duda que conduce a la salvación o el camino que conduce a la perdición. Y esto nos da una referencia que no todos los cristianos tienen una vida o una intención verdadera de su seguimiento a ese camino. En otras palabras, la vida cristiana no es para todos los cristianos. La vida cristiana, entre comillas, la vida cristiana puede tener una connotación religiosa, una idea de lo que puede darse uno de qué es el cristianismo y ser arrastrado por algunas corrientes, filosofías o pensamientos que agradan al ser humano y dice, esto me agrada, Dios es amor, Dios es proveedor, Dios es bueno, Dios es compasivo, pues creo que me conviene seguirlo. Pero creo que una de las cosas que podemos advertir en la palabra de Dios es que al vivir la vida cristiana tiene un mayor compromiso meramente del corazón que todo intelectual, que todo del conocimiento que podemos advertir de la palabra de Dios. Si bien es cierto que la fe es por el oír de la palabra de Dios, pero muchos conocen la palabra de Dios, pero no hay frutos de arrepentimiento, no hay frutos que validen el cristianismo, la vida del cristiano principal. Entonces, ¿por qué es tan importante mencionar esto? Porque muchos buscan el cristianismo como plataforma para brillar. En estos días, uno de los cantantes muy populares del cristianismo de nuestras épocas, Marcos Witt, fue nominado a unos premios Grammy, donde su posición en el cristianismo ha estado pero perfecto. Y esta plataforma que de repente muchos cristianos ubican para hacerse mencionar o para hacerse reflejar es meramente un problema del corazón. Es un problema que arrastramos inclusive nosotros cuando lo seguimos o cuando también ocupamos estos medios de púlpito para darle una ofrenda a Dios que aparentemente es noble, es pura o es santa. Otra parte de los cristianos, que sin duda eso sucede en muchas iglesias, y no descarto la idea que en esta iglesia suceda lo mismo, es de que vienen para que Dios cambie el corazón de su esposo o cambie el corazón de su esposa o cambie el corazón de sus hijos. De tal forma que ellos ven como un salvador para otros, pero no salvador para sí mismo. Y esto otra vez está llena la iglesia de estos fans, de estos seguidores, de estas personas que les encanta escuchar sermones, pero no les encanta ser confrontados con su pecado.
Personas que piensan ser cristianos, pero solo lo piensan, pero en su vida real, en su matrimonio, en su vida cotidiana, en la semana, reflejan toda una amargura que vamos a estar estudiando en la posición que tenía Caín. Una amargura, un enojo, un resentimiento, una insatisfacción, que eso es parte de la consecuencia de tener pecado en nuestro corazón. ¿Qué tan necesario entonces es advertir estas dos posiciones de tener un corazón grato a Dios, pero también tener un corazón que está sentenciado a empapar nuestras condiciones, empapar nuestra palabra, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, inclusivemente del pecado? Y esto sin duda trae mayor consecuencia y nadie escapa absolutamente de ello. Así que empezaré con este capítulo de Romanos 3:10. No lo busquen para que no perdamos tiempo, porque les voy a confesar algo, no creo que me dé tiempo terminar el estudio, pero pidamos a Dios que nos ayude. Y voy a empezar con este capítulo, de tal forma que, mi hermano, si no has pasado por este capítulo, entonces empieza a creerle a Dios, empieza a dudar inclusive de tu salvación, dudar inclusive de tu fe. Dice Romanos 10:3, del 10 al 18, como está escrito: no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si no has pasado por este pasaje, mi hermano, duda de tu salvación, duda de tu comunión con Dios. Y bueno, hemos estado estudiando la creación, hemos estado estudiando cómo Dios creó al ser humano, cómo Dios creó todos los elementos que podemos aún advertir y disfrutar, pero también cómo Dios creó a ese ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y hace 8 días comentábamos algo acerca en el recapitulación de los estudios. ¿Y alguien me puede compartir qué era eso de el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? Yael, ¿me puedes traer agua, por favor? Gracias, Yael. ¿Alguien me puede compartir qué es esa creación que Dios hizo en el ser humano con características a imagen y semejanza de Dios? Ok. Sí, de hecho en general es eso. Nos creó con capacidades meramente racionales de ejecutar alguna acción como Dios lo hizo, no precisamente con la divinidad que Dios tiene en cuanto a todos los atributos que es, pero sí con características sobre todo de una relación de comunión con su creador, con un espíritu que se contricta, un espíritu que se humilla, un espíritu que busca. Y ese espíritu sin duda es ese espíritu que llena después de una restauración con su creador. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la creación, de lo que Dios hizo en la creación del hombre, su intención era propagar de esa creación maravillosa a toda la tierra, con esa imagen y semejanza de Dios. Estaba escuchando a un predicador precisamente hablando de este tema de cómo Dios creó al ser humano con esas características, desde que Dios lo hizo
a los hombres como dioses pequeñitos. Claro que no con las características divinas de Dios mismo, pero sí con esas características de una comunión con Dios, pero también con una ejecución de la obra que Dios planeaba hacer con toda la naturaleza que tenía. Entonces, esto es tan importante porque en la escena de Caín y Abel vemos un estrago total, vemos una corrupción total, que esto ya no se lleva a cabo. Entonces, es importante determinar esto. El tema principal de la Biblia es uno solo. ¿Cuál sería? Obed, ¿puedes cerrar la puerta? Es que me distraen los chavos que pasan. Gracias. El tema, bueno, gracias. Ya. El tema principal de la Biblia, el centro principal de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? De todo nuestro aprendizaje en los domingos, ¿cuál ha sido? ¿Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Para qué viene? Para salvarnos. El tema principal de la Biblia es buscar a pecadores. Cristo buscando a pecadores, Dios buscando a pecadores. Y creo que esa es una referencia. Cuando le está diciendo Dios a Adán, ¿dónde estás? Esa fue la primera intervención de Dios, ya habiendo pecado Adán y Eva, y con esa intención de restaurar o de no dejar abandonada esa creación ya corrompida, porque no precisamente era por comer lo aprendimos, por comer del fruto, sino por la actitud de la desobediencia. Entonces, el tema principal lo vamos a ver en esta segunda ocasión en la historia de la humanidad, desde que Dios creó los cielos y la tierra, pasando por Adán y Eva, y después la descendencia de Adán y Eva, Caín y Abel. Vuelve a haber una intervención de parte de Dios hacia estos humanos, hacia esta consecuencia o bendición, podríamos decirlo, de que sean fructíferos. Y lo vemos en el nacimiento de estos dos personajes. Vamos a ir al capítulo. Ahorita estoy como que poniendo las bases para que podamos entender un poquito más. Entonces le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? Y ¿dónde estás tú? No es para simplemente porque Dios desconocía dónde estaba. No, era una intención de Dios, de la manera de Dios, de cómo nos busca, de cómo está detrás de nosotros y cómo nos restaura del pecado, cómo nos quita del camino que lleva a la perdición, para no precisamente enfrentar la sentencia del pecado. Entonces, ese ha sido y ese continuará siendo el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor no pasa por alto el pecado, para nada. Tiene que haber justicia porque Dios es santo. Y nosotros somos creadores de Él, somos hechuras de Él y nos debemos a Él, estamos subordinados por Él. Entonces, a fuerza debe haber una justicia de Dios hacia su creación. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado que cometemos. Pero a Dios gracias, porque hay mucha misericordia en toda la palabra de Dios. Hay mucha misericordia de lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios hizo sin duda en Caín y Abel. Otra de las cosas que quiero poner como que bases para que podamos entender este pasaje son las túnicas de pieles. Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron. ¿Y qué hicieron después? Se cubrieron. ¿Qué trataron de hacer? Trataron de mejorar, trataron de solucionar sus problemas, trataron de buscar una alternativa para su vergüenza, para su condición ahora ya pecadora, para su condición ahora ya caída. ¿No te pasa lo mismo, que buscamos recursos por nuestras propias fuerzas y nuestros propios intereses y buscamos ahí alternativas para ocultarnos? Pero Dios es perfecto, Dios es misericordioso, porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Mató a alguien para que los cubriera de una forma
perfecta. ¿Ven esa maravilla de Dios? ¿Ven esa misericordia de Dios? Y entonces las hojas de higuera eran basura, totalmente no eran adecuadas para el cuidado que necesitaban Adán y Eva para su bienestar del cuerpo, para su vergüenza misma, la palabra vergüenza misma. Y Dios provee un sacrificio. Bueno, ese sacrificio va a estar también referenciado, visto en la ofrenda que Caín y Abel ofrecen, ¿vale? Entonces ya tenemos dos posturas: la característica que Dios tenía para la creación, una creación perfecta, una creación que Dios quería que se reflejara la gloria de Dios en todos los seres humanos, con características muy puestas de relación del ser humano con Dios. La otra es, Dios tiene mucha misericordia para buscar a pecadores y muestra ahí bendiciones en dándole túnicas para su vergüenza, sabiendo que buscaron ellos alternativas. La tercera es, los saca, cometen el pecado y ya hemos aprendido que no es el problema de haber comido la manzana, o sea que la manzana estaba dañada, estaba envenenada, más bien era el problema de corazón, era problema del corazón de quererse rebelar ante el mandato de Dios, y eso trajo la caída. Y esta caída trae implicaciones de una depravación total, como son estas habilidades que Dios le había dado para sojuzgar la tierra, para diseñar, para en el huerto lo había puesto como guardián, ¿se acuerdan? Lo había puesto como guardián del huerto, que lo cuidara. Entonces, en el momento de que se da el pecado de la desobediencia, en ese momento Dios lo saca. Y todo el diseño que Dios tenía planeado en su creación en la tierra, de mostrar la gloria de Dios a través de humanos, nosotros, se corrompe. Y ya no está capacitado el humano, ya no está capacitado para mostrar esa gloria. Ya está su depravación total, ya no puede. De tal forma que sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus motivaciones, sus palabras, todas sus acciones ya están corrompidas. Hagan cuenta que tienen, no sé, una bola y le ponen aceite. Le ponen aceite, y ¿qué hace el aceite? Empieza a envolver toda la bola, ¿no? Algo así pasó. Ya el ser humano ya no puede manifestar la gloria de Dios en sus actos, ni siquiera en la parte de comunicación con su creador, ni siquiera hacer bien las cosas de las cuales lo puso como administrador. De tal forma que el pecado vino a afectar todo, absolutamente todo. Habilidades, a pesar de que algunos autores proponen de que el ser humano hasta la fecha no es tan malo, y creo que yo coincido con eso, porque si fuera tan malo, las mamás cuando están criando a sus hijos no les dejarían de dar de amamantar por 3 días, no lo creo. Si fueran tan malos, no los dejarían, no sé, irse a la escuela descalzos o desnudos, o en situaciones muy adversas habría un descuido total. No, porque sí hay un poquito de bondad, un poquito de bueno el ser humano, pero no como la perfección que Dios quería cuando Dios diseñó al ser humano para mostrar su gloria. De tal forma que eso vino a dar una forma de vida con temores, inseguridades, orgullo, egoísmo, que lo vamos a ver en este pasaje, autojustificación, lo vimos hace 15 días, 20 días,
celos, lo vamos a ver acá, culpar a otros y una serie de justificaciones donde el ser humano no tiene la culpa, sino Dios que creó el mal. Eso es lo que el ser humano trata de darle la razón, y entonces él no tiene nada de culpa. Por eso, qué tan importante era mencionar el pasaje que empezábamos, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. En este capítulo 4 vamos a ver la ira, la depravación, la envidia y sobre todo la ofensa que Dios le causa al dar una ofrenda que aparentemente es genuina, aparentemente. Con esto en mente, quiero pedirles que me ayuden a orar para empezar a describir, a estudiar, a desglosar este pasaje bíblico. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar la guía, esta guía para nuestras vidas, reconociendo que somos hechura tuya, somos creados por ti, pero también nos has puesto en nuestro corazón la necesidad de un Salvador, porque éramos estos que no había en nosotros entendimiento, que no te buscábamos, que estábamos desviados, que estábamos inútiles. Padre, pero tú has puesto en nuestro corazón la necesidad de un Salvador. Ser parte sin duda de tu reino, ser parte de la intención de por qué nos hiciste, Padre, lo entendemos y ahora queremos que tú nos hables para saber cuál es mi oficio, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi característica como hijos tuyos. Padre, corrompe toda malicia, quita toda malicia, rompe toda perversidad, todo lo malo que el pecado ha influido en nuestras vidas. Quebrántanos y haznos reconocer a un Dios santo, pero sobre todo haznos responder a ese Dios santo. Te lo pedimos. Úsame, Padre, para la alabanza de tu gloria. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos al capítulo. Con esto en mente, de lo que le acabo de decir, vamos al capítulo. Capítulo 4 de Génesis. ¿Ya lo tienen? Media hora tengo para terminar el desglose de este capítulo. Sí lo terminamos. ¿Ya lo tienen? ¿Sabes? Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que podemos advertir de estos dos capítulos? Bueno, podemos ver que el hecho de sean fructíferos, que lo vemos en el 1:28, cuando Dios le dice a la intención de que Dios tenía al armar su plan genial de la creación. Le dicen: sean fructíferos. Y este hecho de sean fructíferos, con la idea principal de que muestren la gloria de Dios, llenen la tierra de la gloria de Dios. Esta era la intención. Bueno, es curioso porque se da la caída y no se corta esa idea, sino continúa la idea de que se puede continuar, puede avanzar el propósito de Dios. Sin duda lo vemos ya en el Nuevo Testamento, ya con un plan redentor, ya con un plan, con una idea de que la caída trajo consecuencias. Bueno, hay un plan redentor para esta creación. Pero vemos que conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. La primera
El primer nacimiento que se da o que se registra en Génesis se da precisamente en Caín y Abel. Esto revela sin duda la descendencia piadosa que Dios quería para su creación, para su obra. Quiero que me ayuden para que entendamos un poquito Malaquías 2:15. A ver quién me ayuda. Malaquías 2:15. Y aquí nos abre la intención. Porfis. Malaquías 2:15, si alguien lo tiene. ¿Qué está diciendo? Que el propósito de Dios no se iba a truncar. El propósito de Dios de crear, de seguir con la intención de crear, de ejecutar el diseño de Dios de la fructificación, no se quedara ahí, sino continuara. Pero continuara con un propósito de que a pesar de la caída hubiera seguidores que glorificaran su nombre, glorificaran y honraran su nombre. Es el propósito. A medida que poblaron el jardín con su descendencia, juntamente, a medida que... No. Esta creación se da ¿cuándo? Esta creación este nacimiento de Caín y Abel, ¿cuándo se da? ¿En qué momento se da? Se da precisamente después de la caída. Y esta caída, ¿cuál es la sentencia que Dios ejecuta en cuanto a la caída? La separación total, de tal forma que salen del jardín y ya no están en el jardín, sino están totalmente separados ya del jardín, y sin duda ya hay una separación con Dios. Ya no hay esa comunión como lo tenían en el jardín, una comunión que muchos autores, y lo dice la palabra de Dios, que se paseaban juntamente con él, donde la comunión con Adán y Eva era muy íntima, era muy estrecha. Bueno, en este momento ya no se da esto. Ya no hay una comunión, sino ya hay una separación, y entonces nace Caín y nace Abel con esa sentencia de separación. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos precisamente de esta descendencia. Particularmente, ¿de quién será? ¿De Caín o de Abel? Pero Abel fue asesinado. Entonces todos provenimos de Caín. Vamos a ver eso. Entonces, eso lo vamos a responder más adelantito. Caín conoció a su mujer Eva y se unió a ella, y se da esto, lo de la fructificad y multiplicaos. Después dio a luz a su hermano Abel, su segundo hijo. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Labrador de la tierra nos da una idea también de la capacidad que Dios también le da a los seres humanos para que administren lo que Dios ha creado en los animales, en ese entonces en la agricultura. Ahora nuestro avance tecnológico ya está muy rebasado, de tal forma que ya no nos dedicamos a pastoreo o al ganado o a la tierra. Ahora nos dedicamos a abogacía, ¿qué más? ¿Qué más nos dedicamos? A enseñar, a ser maestros. Y tenemos muchos oficios, ¿no? Muchos oficios de que ya no nos dedicamos todos a este oficio, pero Dios dio capacidades para seguir desarrollando, para seguir ejecutando el plan de Dios. Entonces aquí vemos que a pesar del pecado, Dios continúa con esa idea de que el ser humano se enseñoree aún de las cosas que Dios ha creado aquí en la tierra. Con el sudor de tu frente comerás. Y sin duda Abel y Caín
con el sudor de su frente en esos momentos comían. 3, versículo 3, 7. Y aconteció cuando el tiempo de Caín, vamos aquí al drama, a este drama de la ofrenda, de una ofrenda con un corazón corrompido y con un corazón que a Dios le agrada. ¿Cuánto me gustaría que estuvieran ahí los colaboradores, todos que se vinieran para acá? De tal forma que esto es tan importante. Una de las cosas que propusimos el liderazgo para que podamos servir adecuadamente es que tuvieran no un certificado, no una aceptación, no una validez, sino procurarlos, que su ofrenda, que su servicio a Dios sea integral en el corazón, integral en nuestros actos cotidianos para un servicio genuino a Dios. Por eso, qué tan importante es. No voy a ocupar pantallas allá en cabina, así que si quieres venirte, bienvenido. Y bueno, aquí se desglosa el drama de esta ofrenda muy peculiar. Aconteció, andando el tiempo, versículo 3 al 7, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos a sus ovejas y de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué vemos acá? Una ofrenda que Abel había propuesto llevar a Dios, a su creador. Una ofrenda voluntaria podría ser. No hay un registro donde Dios demandara una ofrenda. Hasta ahorita no hay un registro. Más adelante se da en Números, se da cuando Dios dicta las leyes a Moisés. Ahí ya empieza a haber unas ofrendas más estipuladas de cómo Dios le agrada, pero aquí no hay. Por lo tanto, se intuye que es una ofrenda voluntaria. Y Caín lleva de las frutas, lleva de las verduras, lleva del fruto de la tierra. Pero Abel lleva ¿de qué? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es tu intención cuando vienes a la iglesia a ofrendar? Y no precisamente me refiero al peso, sino a ofrendar a Dios por lo grande y misericordioso que ha sido contigo. A ofrendar a Dios por la misericordia que Dios tuvo contigo al despertar hoy. O a ofrendar a Dios porque te nace del corazón. Y eso es por un agradecimiento de todo lo que pasó en el transcurso de la semana para honrar genuinamente a Dios. Y aconteció andando el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo que, ¿qué dice ahí? De lo primogénito, de lo más gordo de las ovejas. Vemos más adelante como a Jehová, a Dios, le encantaba esa forma de sacrificio. Y no precisamente le encantaba porque era una forma de gozarse por gozarse, no, sino por lo que iba a pasar más adelante de la referencia de un sacrificio puro, santo, perfecto que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo aquí Abel trae esa intención de lo primogénito, de lo primero de los frutos y de lo más gordo. Un fruto, una especie que tiene una referencia, como lo mencionaba antes. ¿Qué ocupó Dios para quitar la vergüenza entre ellos mismos, entre Adán y Eva? ¿Qué ocupó? Pieles. Tuvo que sacrificar algo.
Entonces aquí vemos una intervención de la enseñanza de Adán y Eva con sus hijos, ¿no? Cómo los hijos sabían, o más bien cómo Abel sabía qué le agradaba a Dios, cuál era la postura adecuada para que llevara una ofrenda genuina, una ofrenda que podría exaltar a Dios o podría ser grata a Dios. En cambio, dice que miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y aquí hay una consecuencia, y aquí hay un problema fatal, porque en la referencia, la descripción de la ofrenda de Abel es muy descriptiva: primogénito, lo más gordo. Pero en Caín, ¿qué dice? ¿Qué dice en Caín? Léalo. ¿Qué dice? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y nada más. No dice con qué esfuerzo, no dice con qué esmero, no dice con qué programación, no dice de que Caín. En cambio, en primogénito estuvo viendo a Abel. ¿Quién es el primogénito? Ahí está, ese va a ser. Ese va a ser para sacrificio del Señor, para holocausto, para ofrenda. Lo más gordo. ¿Qué significaba eso de lo más gordo? Que hay una procuración para que esté gordo, para que esté adecuado en el sacrificio. Mis hermanos que sirven allá en cabina, mis hermanos que se esfuerzan en dar lo mejor y no improvisar y no llegar a ver hasta dónde me llega el tiempo. No, sino programan su tiempo para darle una ofrenda a Dios agradable, como la que ofreció aquí Abel. ¿Qué tan importante es conocer esto para los que servimos, familia? Muy, muy importante. Esto no se quedó ahí. Por un lado, Abel ofrece lo mejor. Abel ofrece lo primero con esta intención de una adoración genuina, de una adoración de la cual Jesucristo venía a restaurar esa relación que se corrompió, esa relación que se obstruyó por el pecado. Y Juan nos los dice, Juan 4:23. ¿Quién me ayuda? Juan 4:23, fuerte. Esta intención de que Dios nos hizo nos diseñó con algo aquí adentro que solamente lo satisface Dios. ¿Y qué es? El de adorar a Dios. Si no está tu vida adorando a Dios, tu vida está incompleta. Tu vida no tiene sentido. Tu vida va a estar marcada por una tristeza o por un semblante caído, como lo vamos a ver con Caín. ¿Se acuerdan la escena, no? De este pasaje. Está Jesús con la samaritana. Y Jesús confronta a la samaritana con su pecado. Y le dice: ¿cuántos hombres has tenido? Y ni uno de ellos es tuyo. Y la mujer samaritana se sorprende. Y para evadir esa confrontación, le dice: ¿y dónde es el lugar adecuado para adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? No recuerdo el otro lugar donde se adoraba, pero sí, ya me acordé. Decían los samaritanos que no era necesario ir a Jerusalén, de tal forma que podían adorar en cualquier lugar. Y entonces la samaritana le dice: ¿dónde es adecuado adorar? Y Jesús, en una intención misericordiosa, le dice: el propósito de tu adoración no es el lugar.
El propósito de tu adoración es el Espíritu que habita en ti. La verdad que está infundada por el Espíritu, sin duda, a través del conocimiento de la palabra de Dios, y lo que te hace honrar y glorificar a Dios. El Espíritu de Dios vive en ti, familia. Siervos que ministran en la casa del Señor, ¿tienen esas intenciones? ¿O tu corazón está en todo enfocado a las cosas terrenales y cuando llega el domingo te despierta y dice, chin, es domingo y ya son las 10? ¿Cómo preparas tu corazón en espíritu y en verdad en el transcurso de la semana para servir adecuadamente? Por otro lado, Hebreos afirma de esta ofrenda que da a Abel. Hebreos 11:4. Ayúdeme, por favor. Hebreos 11:4. Muerto aún habla por ella. Mis hermanos, cuando te mueras, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Como Caín, que llevó una ofrenda solamente para aparentar? ¿O como Abel, que hasta la fecha es mencionado por estos grandes servidores y famosos de la fe? ¿Cómo quieres que te recordemos? Creo que es importante reflexionar cuando venimos, no tan solo a servir a la iglesia, sino venimos a adorar a Dios con corazones sinceros, con corazones que reconozcan que estamos corrompidos, que estamos con un cuerpo caído y que necesitamos restauración día a día. Esa restauración, los famosos teólogos le llaman santificación. Esa santificación progresiva que vas adquiriendo día a día. No solamente los domingos, familia. No solamente cuando te preparas para servir, sino día a día vas siguiendo esa santificación. Y Abel conocía esto. Abel conocía esta intención de que no eran por sus obras llevar una ofrenda, sino era a través de un sacrificio que podría ser aceptado por Dios. Y ese sacrificio era precisamente el que Dios le dice a Adán y Eva, que iba a haber uno que pisoteara la cabeza de la serpiente e iba a matar el engaño de esta serpiente y el pecado que inclusive nos insta a seguirlo, nos acecha, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Abel reconocía esto. Abel conocía que ya no estaba con su papá en el jardín del Edén, ya no estaba, y tenía que haber alguien que lo llevara a Jesús, lo llevara a Dios, lo llevara a su restaurador, lo llevara a ese hombre que iba a pisar el engaño de la serpiente, que iba a matar el poder inclusive del pecado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la actitud de Abel? La actitud de Caín. Aquí Abel desaparece de la escena y vuelve a aparecer más adelante hasta Juan, Mateo, Primera de Juan y por ahí unos versículos del Nuevo Testamento. Pero Abel desaparece de la escena y empieza aquí Caín. Por eso la postal, la ofrenda de Caín, creo que esto generaliza nuestra condición. Esto generaliza nuestra necesidad de un Dios restaurador que está, mis hermanos, literal, está tras nosotros. Estuvo tras de Caín, de Adán y Eva, y está de nuevo acá. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda,
suya, y se ensañó Caín en grande manera y decayó su semblante. Cuando estás procurando las cosas terrenales y no te llenan, mi hermano, dale gracias a Dios. Si te diste cuenta, dale gracias a Dios, porque entonces Dios te está abriendo los ojos, está diciendo, no es por ahí, en serio, no es por ahí. ¿Qué dice? Y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en grande manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó su semblante? Hay muchas posturas de por qué decayó su semblante. Solamente voy a tomar algunas. Primeramente, porque no fue aceptada su ofrenda delante de Dios. ¿Y por qué no fue aceptada? Porque Dios conocía el corazón de Caín. Dios conocía la intención de su ofrenda. No estaba esa intersección o ese camino de un redentor, de un restaurador, de alguien que tenía que morir para que Dios me aceptara, para que Dios me justificara, para que Dios me viera. En Caín no, en Caín simplemente llevó la ofrenda y aquí está, vale. Primera de Juan 3:12. Vamos a ver por qué Caín tuvo ese semblante o esa característica. Primera de Juan 3:12. No miró con agrado a Caín. Jehová no miró con agrado a Caín. Primera de Juan 3:12. Y la de su hermano justa. Sus obras de Caín ¿era quién? Eran malas. ¿Y era de quién? ¿De quién era Caín? Del maligno. ¿Cómo son tus obras, mi hermano, familia? ¿Tus obras son justas? ¿Tus obras vienen a través de un sacrificio redentor? ¿O vienen a posicionarme y decir, mira, yo soy bien chicho, me pasó y les voy a comentar y me voy a sincerar con ustedes? Llegaba acá y ponía el sonido y servía y preparaba todo lo que se tenía que preparar, lo que estaba en mi intención de hacer. Y entonces las cosas no sucedían como yo quería y salía frustrado y renegaba, pero ¿por qué no mi palabra, soy líder de la iglesia? O sea, ¿qué onda? ¿Mi palabra no vale? Era un Caín, con esa postura era un Caín, porque quería que las cosas sucedieran como yo quería y no advertía que hay que pasar por un filtro que solamente Dios puede evaluar tu sinceridad con Dios. Es cierto, hay orden en la iglesia, hay sujeción en la iglesia y tiene que haber filtros de esa forma, pero de repente queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando no salen hay frustraciones. ¿Cuál fue la frustración de Caín? Se ensañó Caín en grande manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hay una canción que dice, Dios te acepta tal como eres. Me causa un poquito de intriga esa rola. Es cristiana. Dios no te acepta tal como eres, familia. Dios te busca para que tu pecado no se enseñoree de ti, para que el pecado que estás echando no te gobierne. Dios no te acepta tal como eres. Dios quiere, por eso buscó Jehová a Caín, para que el pecado no lo dominara. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Él te quiere cambiar, familia. La intención constante, la primera intención de los primeros, Adán y Eva, gracias, de los primeros, la primera intención de Dios hacia su creación fue buscarlos. Porque Adán y Eva se escondieron, no tuvieron la sinceridad de decir, Dios, te fallé, no, se escondieron.
Pero aún así, Adán y Eva reconocieron, a pesar de que le delegaron la responsabilidad a la mujer, Adán, gracias. Adán, Adán a Eva le dijo, es que la mujer, y la mujer a la serpiente. A pesar de eso, sí hubo un reconocimiento de pecado. Sí hubo un reconocimiento de Adán y Eva de pecado. Pero Caín, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Caín? Lo vamos a ver más adelante. Así como vemos que Dios busca a Adán y Eva, así como vemos que la intención es restaurar su creación, así es como vemos que ya el pecado entró en Adán y Eva y todos estamos envueltos en esta sentencia de vivir acechados por el pecado. Dios tiene intenciones de decirte, no vayas por ese camino. Y Dios tiene la salida siempre. Versículo 7. Si bien hicieses, no serás enaltecido. Y si hicieses bien, el pecado está, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, dice otras versiones. El pecado, familia, no está lejos del cristiano. Está acechando, está latente, está procurándote. Dice que está a la puerta. Es una descripción como de un animal que está cazándote, como un animal que está detrás de la puerta observándote en qué momento vas a pasar para que caigas. Con todo esto, a ti será tu deseo. Si haces lo malo, el pecado te acecha. Te codicia, familia, te codicia. Está dispuesto a atraparte y a llevarte a la perdición. Y llevar la misma intención que tuvo Satanás a través de la serpiente, de engañar, de seducir. Con todo esto, a ti será tu deseo. Los deseos, ¿cómo son los deseos? Cuando tienes deseo de comer, cuando tienes deseo de ver una película, de escuchar una canción, cuando tienes un deseo de sentir amor, cariño. Es la misma sensación que tiene este pecado. A ti será tu deseo. Dice este comentario, surge del pecado, anhela tener intimidad con la humanidad. De la misma forma como sucede lo íntimo entre el esposo y la esposa. Exactamente así. Y tú, ahí está la salida. Yo creo que con esto termino. Y tú te enseñorearás de él. En otra versión dice, pero tú debes dominarlo. Chequen la paciencia de Dios con Caín. Pero dice, pero tú debes dominarlo. O sea, está acechándote, pero tú debes dominarlo. Tú debes enseñorearte de él. No, otra versión, la NBI, dice, no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Cómo se domina el pecado? ¿Cómo se domina el pecado? Ahora como ya cristianos, ahora ya como restaurados, ahora ya como ya no somos opresores del pecado. La otra vez dije otra palabra muy atinada. Verdugos del pecado. Ya no somos verdugos del pecado. ¿Cómo se domina? Romanos 6, del 15 al 23. Yo lo leo. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste engendrados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora pues, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, con el fin de vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, si tú has sido comprado con la sangre de Cristo, si tú has sido libertado del pecado, tendrás herramientas para que el pecado tú puedas enseñorearte de él. ¿Qué le pasó a Caín? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, solitos, me imagino, porque el campo, Caín conocía su terreno, ¿no? Conocía su terreno y sabía dónde lo llevaba. Mi hermano, cuando pecas te escondes. Cuando tienes la intención de pecar, te escondes. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, sin testigos. Pero hay uno que no puede ser engañado. Dios lo sabe todo. Dios conoce tu corazón. Y Dios está con un corazón amoroso, diciéndote: no vayas por ahí. No como Caín, que era del maligno, dice lo que leíamos en 1 de Juan, que mató a su hermano. Y por esta causa, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué le pasó a David cuando confesó su pecado? ¿Se acuerdan? En Salmos 32, no, sí, que decía cuando, sí es 32, sí, cuando oculté mis pecados. Ese, gracias. Sí, síguele. Dios no te está buscando, familia, para que te bendiga, que sin duda es Dios muy bueno en las cosas que nos da, pero no te está buscando para que te bendiga, para que te sane, que es una bendición que podemos disfrutar, pero no te está buscando para que te vaya bien mañana en el trabajo y ganes mucho money, no. O que tengas un buen trabajo después de la universidad, o que salgas bien en tus materias, que sin duda es una obligación. Dios te está buscando para que no caigas en pecado y no seas del maligno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es lo que le pasó a Caín. Fue seducido por el pecado y trajo muerte. Y aquí vemos la primera yo sí creo, el primer dolor de Dios, de la maldad perversa que mora en nosotros,
como consecuencia que gobierna el pecado. ¿Por qué lo digo? Porque mientras Dios se glorió y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, y dice, es bueno, esto es bueno, esto es maravilloso, mi creación es perfecta. Y Caín, por el simple hecho de ir seducido por el pecado, mata a su creación. Yo sí creo aquí un dolor muy intenso de parte de Dios. Porque entonces, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a este linaje de Caín? ¿Qué le sucede a esta corrupción ya más adelante? Y los invito a que lean esta parte. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová. Vean lo que es Dios. O sea, Dios es para que lo hubiera eliminado. O sea, Dios en su justicia, a ver, Caín, ¿qué acabas de hacer? Y Dios lo persevera. Le da una marca para que no lo maten. Dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Solamente voy a comentar algo de esto para pasarme al otro. Mi hermano, si Dios te ha perseverado de vida hasta el día de hoy, es porque quiere una restauración completa contigo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y dile, Dios, el pecado me está acechando, el pecado me trae estragos, el pecado me cambia el semblante, no hay paz en mi corazón. Maldito serás tú, cuando labres en la tierra no te dará fruto, errante y extranjero serás en la tierra. La respuesta de Caín es sin duda devastadora, porque no hay un arrepentimiento, sino hay una dureza de su corazón, y sobrepasa de lo que Dios le había dicho que iba a ser errante y extranjero. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, en el 13:14, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No, al contrario. 15, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Dios hubiera puesto un límite a Caín para que no siguiera pecando, pero lo perseveró en vida para que tuviera un arrepentimiento. Salió pues Caín de delante de Jehová, 16, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujalet, Mehujalet engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el de la otra fue Sila. ¿Qué vemos acá? Una corrupción ya total de poligamia, se llama. O sea, cuando Dios había instituido que solamente hembra, pareja, marido y mujer, solamente aquí Lamec posee ya 2 mujeres y va en contra de la voluntad de Dios. Una separación total, una separación lejos de él. Y dice que construyó ciudades. Construyó una ciudad que se llamó Enoc. Cuando Dios le había dicho, vas a ser errante y extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que iba a ir
de tumbo en tumbo, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. No, construyó una ciudad. Familia, ¿tu ciudad dónde está? ¿Estás construyendo aquí un territorio, una posesión para tu seguridad? ¿O estás teniendo una ciudadanía en los cielos? Mas nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:21, está en los cielos, de donde también esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Colosenses, me encanta cómo menciona aquí este anhelo ardiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada de las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Caín, Lamec, construyó una ciudad. Y construyó una ciudad que más adelante esa ciudad fue corrompida, fue distorsionada por su multitud de palabrería de varios idiomas. Y dijo Lamec a las mujeres, Ada y Sila, 23, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mate por mi heredad a un joven por mi golpe. Si 7 veces seré vengado, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué vemos acá? Ya una corrupción aún más grande. Ya Lamec había dado muerte a otros 2. Ya el matar ya no era problema para ellos. Venimos de Caín, venimos de Lamec. Esa fue la primera pregunta que les hice. Pero a Dios gracias porque vemos misericordia acá. Vemos compasión de Dios hacia el pecador. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Esto me maravilla, familia, me goza porque no nos deja con esa idea de Caín, perverso, malo, seguido por su pecado, siguiendo, anhelando ser poseído por el pecado. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, el cual dio a luz un hijo y llamó su nombre. ¿Cómo se llama? Set. Familia, tenemos un redentor. Este redentor viene de Set. Si vemos la genealogía, sobre todo de Juan, cuando empieza a describir de dónde viene Jesús, viene de la descendencia de Set. Y a Dios gracias porque tenemos una esperanza viva de ya no ser seducidos por el pecado. Porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Termino con esto. Hebreos 12, del 12 al 29. Por favor, ¿lo buscan? Hebreos capítulo 12, del 12 al 29. Quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar con esto. Lo voy a leer. Y quiero que reflexiones en tu vida. ¿Qué tanto te mueve el pecado de Caín? ¿Qué tanto te motiva a tener un corazón íntegro como el de Abel? ¿Qué tanto te confronta a confesar el pecado hacia Dios y reconocer que necesitas un Salvador, un sacrificio único que te lleva hacia el trono celestial puro y santo? Pero no por nuestras fuerzas, sino por la pureza de Jesucristo. Por lo cual
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y la tempestad y el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare ese monte, será apedreado o pasado por dardo. O tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometida, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, gracias por ir tras nosotros. Gracias por esa insistencia que tienes hacia nosotros de explicarnos, de que nos esfuerzas para seguir tu camino, que nos adviertes de no caer en pecado, de no seguir el pecado, Padre. Gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Padre, solo tú puedes obrar grandemente en el corazón de mis hermanos, que no sean de doble ánimo, que no sean de la ascendencia de Caín, sino seamos, Padre, de la descendencia de Abel. Queremos tener un corazón como él, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.